Tengo entendido que en Aguascalientes no hay una decisión sobre repartir los libros o no repartirlos. En Yucatán tengo entendido que tampoco están siendo repartidos en este momento. Además, esos dos estados no están actuando unilateralmente. Hay una suspensión definitiva, otorgada por una juez federal que obliga a la Secretaría o que impide a la Secretaría otorgar, elaborar y distribuir libros que no respondan a los programas o al debido proceso. La juez, ojo, es muy importante, no dice que no se entreguen libros, dice deben entregarse libros y exige que sean entregados en tiempo y forma, pero que sean libros aprobados conforme al proceso legal vigente. La repartición de los libros de texto, pues que ahora ya nada más quedaban dos, Chihuahua y Coahuila. Yo quisiera abrir con eso. ¿Esto, hasta donde tú sabes, es así? Hay incertidumbre. Ciertamente Coahuila y Chihuahua son dos estados en que hay una imposibilidad jurídica de repartir los libros. La gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila interpusieron controversias constitucionales. Eso significa que alegaron que la federación no había seguido el proceso de ley debido para elaborar primero los programas de estudio, después los libros de texto. Al haberlo hecho desordenadamente se violentó el debido proceso, se invadieron las facultades de los estados porque es obligación consultarlos tanto para los programas como para los libros de texto. Además señalaron que había una falla en el proceso desaseado en vista de que a pesar de que la ley dice que primero se hagan los programas, lógico, los programas dicen claro cuáles son los propósitos, los objetivos, los contenidos, las secuencias de aprendizaje, los criterios de evaluación. Eso no pasó. A pesar de que la ley lo señala, primero se hicieron los libros sin programa alguno, sobre la base de la imaginación de quienes los editaron en la Dirección General de Materiales Educativos. Pero además ese proceso opaco, realmente clandestino, podría decirse, pues no podía resultar en algo favorable o en materiales que sirvieran realmente a los intereses o al supremo interés o al interés superior de la niñez y de la juventud, que es lo que la ley tutela. En otros estados hay todavía poca certidumbre de qué vaya a suceder. Tengo entendido que en Aguascalientes no hay una decisión sobre repartir los libros o no repartirlos. En Yucatán tengo entendido que tampoco están siendo repartidos en este momento. Además, esos dos estados no están actuando unilateralmente. Hay una suspensión definitiva, otorgada por una juez federal que obliga a la Secretaría o que impide a la Secretaría otorgar, elaborar y distribuir libros que no respondan a los programas o al debido proceso. La juez, ojo, es muy importante, no dice que no se entreguen libros, dice deben entregarse libros y exige que sean entregados en tiempo y forma, pero que sean libros aprobados conforme al proceso legal vigente. Eso significa, como lo señala la juez, en los efectos de un amparo que ya otorgó, que deban entregarse los libros del ciclo escolar pasado 22-23 porque declara inconstitucionales los nuevos programas de estudio y los nuevos libros de texto. Es decir, hay que tener mucho cuidado en que no se interprete que la juez diga o que alguien haya solicitado que no se entreguen libros. Se pide y la juez dispone que se otorguen libros construidos, elaborados conforme a la normativa vigente. Y los últimos que hay son los del ciclo escolar pasado 22-23. Más allá de... Espérame, Carlos, nomás una pregunta aquí. ¿Nos quieres repetir por qué son inconstitucionales los actuales libros de texto que el presidente
pues quiere que se repartan en este momento en las escuelas. ¿Por qué son, digamos, contrarios a la reglamentación? Ese es el criterio que ha establecido la juez y con un razonamiento jurídico que me parece impecable. El fundamento es este. La Constitución dice, el artículo 3, ni más ni menos, que el gobierno federal determinará los planes y programas de estudio previa opinión o tomando en cuenta la opinión de los gobiernos de los estados y de la sociedad. Sociedad somos maestros, claro, madres de familia, padres de familia, académicos, personas interesadas en el proceso educativo. Es muy amplio. La Ley General de Educación señala que lo mismo, es decir, refrenda lo que establece el artículo 3 y además establece que para elaborar los libros de texto previamente deben estar publicados en el Diario Oficial los programas de estudio. Los programas de estudio fueron publicados el 15 de agosto pasado, 13 días antes del inicio del ciclo escolar. A ver, los programas de estudio se tendrían que haber publicado antes de la elaboración de los libros de texto, ¿no? Eso dice la Constitución, eso dice la ley, y además esos programas tendrían que haber sido objeto de consulta. Y los libros mismos no solamente debieron haber sido elaborados conforme a los programas, sino que además debieron haber sido consultados. O sea, y tú lo que nos estás corroborando ahora es que esos planes y programas de estudio nunca se publicaron hasta hace unos cuantos días. El 15 de agosto. El 15 de agosto. Entonces, Carlos, es que me importa mucho que nos expliques esto. ¿Eso quiere decir que no hubo consulta con nadie? No hubo consulta para los programas. Ajá. Los programas fueron publicados el 15 de agosto y los libros comenzaron a ser impresos y repartidos, distribuidos desde abril o mayo pasado. Lo sé. Bueno. Pero es muy importante que tú lo reiteres. Sí, y ahí está la falla tan grave al debido proceso. Tengamos en cuenta que además no es un proceso burocrático, no es un proceso que se le haya ocurrido al legislador solamente para imponer requisitos innecesarios. No, es un proceso indispensable para que la sociedad pueda opinar sobre algo tan crítico y serio como es la educación pública en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La educación pública es eso, es un patrimonio público, no es propiedad privada de nadie, no es el terreno en el que nadie tenga derecho a moverse a su libre capricho, a su libre voluntad o conforme a sus deseos facciosos o doctrinarios. Es un terreno en el que hay la obligación constitucional de respetar los principios del artículo 3, la educación integral, la educación científica, la educación humanista, la educación laica, ajena a fanatismos, a prejuicios, la educación que combata la ignorancia. Justamente para que esos principios y valores que establece el artículo 3 sean observados y respetados en la práctica, el legislador dispuso este debido proceso para que la gente pueda opinar y las autoridades que tienen a su cargo la elaboración primero de programas y después de libros hagan las cosas correctamente. En este caso, no solamente hubo la falla de haber elaborado los libros sin programa, sino que nada se consultó, todo fue hecho en el clandestinaje, de manera obscura, secreta. Claro, en el momento en el que esos materiales son dados a conocer, la sociedad o amplísimos sectores de la sociedad se dan cuenta de los errores muy graves que tienen, de las deficiencias como materiales didácticos que realmente puedan servir a los propósitos de la educación y que se apeguen al artículo 3 constitucional. Carlos, tú que has estado tan afortunadamente metido en el tema, que te has puesto a estudiar, a analizar, ¿hay un grupo consultor, digamos, que trabajó en la elaboración de estos libros de texto? Porque mira, los años sí te dan un poco de experiencia y perspectiva,
Yo recuerdo, pues, cómo en la Secretaría de Educación Pública, pues había un trabajo que se llevaba meses de maestros, sobre todo de pedagogos, de personas que trabajaban en el diseño, pues, de lo que se iba a actualizar, de lo que se tenía que incorporar a los libros de texto cada año. Eso pasó ahora. ¿Hubo un grupo, hasta donde tú sabes, o quién hizo los libros de texto? Bueno, sí hubo un grupúsculo, desde luego, porque alguien los elaboró. Pero un grupúsculo no es lo mismo que un grupo. Así es. O grupos de expertos y personas que pudieran haber hecho aportaciones valiosas. Sí. Es muy... El proceso, ¿cómo sucedió? Un grupo de personas propuso, en primer lugar, un plan de estudios. Ese fue, digamos, medianamente consultado. Es cuestionable si la consulta fue válida o no. El plan es, como su nombre lo indica, el instrumento que dispone las orientaciones generales que vaya a tener la educación básica. Es como el plan de un edificio, de una casa.